Vamos entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a leer la palabra en el libro de los Hechos, el capítulo 11, verso 19. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19. Cuando lo puedan tener, me dan un fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 11, el verso 19. Y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. ¿A causa de qué? Persecución. Que hubo con motivo de Esteban, y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Escuche esto acá: no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a quienes nada más, en otras palabras, no le estaban hablando a los gentiles, no le estaban hablando a los extranjeros, no le estaban hablando a los que a los no judíos. Estaban solamente hablándole a los judíos. ¿Por causa de qué? De la persecución. Y está hablando allí de la muerte de Esteban. Esteban fue lapidado, Esteban fue apedrado, le murió apedrada, y por causa de este esparcimiento, entonces le estaban hablando solamente a los judíos. Pero, me gusta este pero, diga pero, verso 20, pero había entre ellos unos varones de donde, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos rompieron el esquema. Esa es la generación que conquista en tiempos proféticos. Amén. Ellos rompieron el esquema. Ellos no dijeron no eran los judíos nada más, le predicaron a los griegos. Los griegos no eran judíos y le predicaron. Y dice el evangelio del Señor Jesús. Y mire lo que ocurrió cuando se rompen los esquemas. Y mire lo que ocurrió cuando hay valentía y cuando hay una generación que quiere conquistar en tiempos proféticos. Observe el 21 y dice: y la mano del Señor estaba con quién. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos al 12 ahora. Y vamos a leer los dos primeros versículos del 12. Los dos primeros versículos del 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? La persecución seguía, para matarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En otras palabras, este era uno de los que llamaban los hijos del trueno. Estamos acá, hermanito de Juan, el pescador que llamó a Jesucristo, y llamó a Andrés, y llamó a Pedro, y llamó a Jacobo, y llamó a Juan, que eran pescadores, tenían como oficio. A este lo mataron en la persecución a filo de espada, dice la palabra. Y dice el 3: y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió. Estoy hablando del presidente en aquel momento, llamado Herodes, el presidente allá en Jerusalén. Dice: y procedió a prender también ¿a quién? ¿A quién? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dios añada bendición a su palabra. He titulado el mensaje como el lema: generación de conquista en tiempos proféticos. Amén. Generación de conquista en tiempos proféticos. Amén. Dios en todo el llamado que ha hecho a sus hijos, a sus instrumentos, a su pueblo, a sus servidores, siempre Dios ha desafiado a hombres y mujeres que atienden su llamado. Los ha desafiado de una u otra manera. Y a lo largo que usted ve en el Antiguo Testamento, los profetas de Dios, los 5 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentación de Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, los 12 profetas menores, etcétera, fueron desafiados. Todo el que es llamado, escucha lo que voy a soltar acá,
Todo el que es llamado por Dios va a ser desafiado en la fe y va a ser desafiado por una generación que presente a Dios vivo en todo tiempo para la gloria de su nombre. Dios nos va a desafiar en todo tiempo. En todo tiempo Dios va a desafiar para la gloria del Señor. Y aquí, para hablar de una generación que conquista en tiempos proféticos, tenemos que hablar de la iglesia primitiva, o de la iglesia del Nuevo Testamento, o de la iglesia neotestamentaria, como usted lo quiera captar, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, como usted lo quiera captar. Para hablar de una generación que conquista en tiempos proféticos, tenemos que ver la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, y Cristo, Él, el Todopoderoso, Dios, aleluya, siempre revela las cosas antes que sucedan. Amén. Él alerta a su pueblo, Él alerta a la iglesia, Él alerta a las naciones. Él siempre va a alertar porque Dios quiere lo mejor. Cuando Él llama, nos desafía, pero Él también muestra y nos alerta para nosotros que estar preparados. Amén. Dígame amén. Amén. Dígame amén. Amén. Para nosotros poder estar preparados. Y para que la iglesia primitiva se moviese y fuese desafiada en tiempos de persecución, una generación que conquistara en tiempos de persecución no es fácil. Una generación que conquiste en tiempos de persecución y tiempos proféticos no es fácil. Para que eso ocurra, tiene que haber revelación de Dios. Uno, dos. Para que eso ocurra, tiene que haber requisitos que esos llamados y esa revelación se cumplan en ellos. Y para que esto se cumpliese, Dios habló al profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y él dijo, porque Israel caía en un ciclo, siempre venía y desobedecía a Dios, se apartaba de Dios, venían plagas, venían situaciones difíciles. No llovía por tanto tiempo y entonces eso traía escasez, eso traía hambre, etcétera. Pero Dios siempre revela, alabado sea el Señor, y levanta al profeta cuando en un momento allí Israel había caído en lo más bajo. Los ministros, los sacerdotes, los levitas, los que adoraban, se habían apartado de Dios, habían caído en la idolatría. Cuando usted ve el libro de Joel, los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, dice tocar trompeta, dice el capítulo 2 a partir del verso 1, tocar trompeta porque va a venir persecución. Y hay unos versículos que me llaman la atención y dice, porque vendrá tan terrible la persecución que por las ventanas entrarán como ladrones, dice la palabra, y asaltarán y matarán, dice el profeta. Pero hay un segundo toque de trompeta y dice, tocad trompeta, llamen a los ancianos, a los sacerdotes y hagan ayuno, clamen a mí, porque yo voy a traer la restauración. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es allí cuando Dios le muestra al profeta y le dice lo que se comió en los insectos, lo que vino, las plagas, y vinieron y devastaron a Israel por la desobediencia, por no volverse a Dios. Entonces dice estas palabras proféticas, preparando ya, revelando ya una generación que era la iglesia primitiva, una generación que pudiera conquistar en tiempos proféticos. Dijo Joel, capítulo 2, 28 y 29, y derramaré después de todas estas cosas que van a pasar, que van a venir estos asaltos, que va a venir esta persecución, dijo, en los posteros tiempos, aleluya, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y hablarán nuevas lenguas como el espíritu de Jehová. Y profetizarán los ancianos y verán visiones los jóvenes. Alabado sea Dios. Ahí estaba ya profetizando a una generación que iba a conquistar en tiempos proféticos. Dígame amén. Dígame amén. Pero lo que me llama la atención es que dice derramaré sobre toda carne. Ahí estaba incluido nosotros. Y por ello, ahí cuando dice en el libro de los Hechos, uno por el miedo le estaban predicando a los judíos, pero llegaron la gente de Chipre y entonces comenzaron a hablar a los que no eran judíos. Y dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos y la gracia y el poder de Dios estaba con ellos y muchos se agregaron. Y si usted sigue leyendo más adelante, si usted sigue, porque ya vamos a entrar en las profecías para Venezuela, si usted sigue leyendo más adelante, luego cuando se oye
Esto llega a la iglesia en Jerusalén, a oídos de la iglesia en Jerusalén. Usted sigue leyendo allí. Dice en el versículo 19, el 20, el 21, el 22, el 23, dice que cuando llegaron a oídas de los ancianos, de los líderes, las autoridades del concilio en Jerusalén, mandaron a Bernabé. Y dice la palabra que cuando Bernabé llegó, dijo que vio la gracia de Dios sobre ellos. Y dice la palabra que Bernabé les dijo: manténganse así, han sido desafiados, pero el poder de Dios está con ustedes. Y les dijo: manténganse así. Y dice la palabra que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice que después se agregaron muchos más. Amén. Y él fue a buscar a Saulo, lo fue a buscar a Tarso. Aleluya, cuando ya Saulo estaba convertido, porque recordemos, estoy hablando del capítulo 11 y el 12, ya Saulo se había convertido. En el capítulo 9, para el cual el Señor estaba nuevecito, pero estaba el hombre predicando ya, y Bernabé lo va a buscar. Dígame amén. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y luego encontramos ahí en la lectura que Herodes, el presidente de aquel momento, se molestó y siguió persiguiendo. ¿Y a quién va el diablo primeramente? ¿A quién va a buscar? A las cabezas. Y por eso metió preso a Pedro, porque Pedro viene siendo usado poderosamente. Dígame amén. Amén. Levantando paralíticos, como en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Y en Hechos capítulo 1 se cumple lo que dice el profeta. Dos requisitos para que seamos una generación que conquista en tiempos proféticos. Uno, que Dios revela y alerta. Amén. Y dos, que tenemos que cumplir con los requisitos. Para nosotros, Él nos va a desafiar para cumplir con esos requisitos y seamos esa generación. Porque puede ser muy fácil decir: yo soy esa generación que conquista el tiempo. Pero cuando vengan las cosas fuertes, que no nos tiemblen las piernitas como pollo con moquillo. Dígame. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Esto es lo importante. Pero para eso, Dios siempre alerta. Y Joel, capítulo 2, 28, 29, les dijo que iban a ser bautizados. Y que no solamente los judíos, sino también, aleluya, ahí estamos incluidos nosotros. Ahí están incluidos el remanente de Venezuela. Ahí están incluidos los ministros de Venezuela, los apóstoles, los profetas, los maestros de la palabra. Alabado sea el Señor. Pero es un tiempo de buscar a Dios día y noche. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? Ayer voy a empezar a tocar las profecías para Venezuela con respecto a este mensaje. Dios me da este mensaje en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en abril de este año 2023. Se hizo la santa convocatoria en la iglesia Centro Evangelístico Pavia, reverendo Armando Bermúdez. Y Dios le colocó al pastor Eliasí Rojas y su esposa Sonia de Rojas, pastores de la grandeza de Dios. Y Dios les colocó a analizar las profecías que están aconteciendo para Venezuela. Porque es importante que los pastores entiendan lo que está pasando en Venezuela. Y la iglesia también. Para que no nos sorprenda cuando venga el momento difícil. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Porque Dios alerta, número uno, para una generación que conquista el tiempo profético, alerta y muestra. Y después desafía para que nosotros cumplamos con los requisitos y soportar cuando venga el momento difícil. Dígame amén. Amén. Entonces se cumple esta palabra en Hechos capítulo 1 versículo 8. Antes que Cristo retome su gloria, le dice y dice la palabra: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Y ellos comenzaron en Jerusalén, pero se pusieron cómodos hasta que vino la persecución y tuvieron que salir. Y ahí entonces matan después a Esteban. Y luego entonces vemos acá, vamos bien, en el orden cronológico. Amén. Alabado sea Dios. Pero lo que más me llega a mí es que Dios habló de que ese bautismo, ese revestimiento, esa unción, aleluya, iba a estar en nosotros. El pastor dijo algo. El pastor dijo algo cuando estaba orando: la noche está más oscura. Dios siempre ha levantado en los momentos de oscurantismo a un avivamiento. Y es gente, aleluya, generación de conquista en tiempos proféticos. Dios va a levantar y siempre lo ha hecho. Cuando el tiempo, eso lo vemos en la historia, lo que hemos estudiado en el instituto y lo hemos analizado.
Cuando el tiempo del oscurantismo, que no se hablaba, que la Iglesia Católica tenía gran auge aproximadamente en el siglo XVI, Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero. ¿Cuántos alaban a Dios? Por revelación de la palabra, allí él preparándose para ser sacerdote, cura, Dios le revela que la verdad es por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Y Martín Lutero tiene un encuentro con Dios y luego desafía y clava las 95 tesis en la puerta principal de la Iglesia Católica, lo excomulgan de allí y por primera vez a los cristianos evangélicos los llaman protestantes. Y de allí viene la reforma. Dígame amén. Y viene un mover en medio del oscurantismo que no se hablaba de Cristo como estaban estos, que le hablaban solamente a los judíos. Dios hace un rompimiento en medio de la oscuridad y viene la luz del Evangelio a la voz del Señor. Y de allí los llaman protestantes hasta aquí, que viene Antioquía, que después aquí por primera vez llaman a los que siguen el Evangelio cristianos. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. En medio del oscurantismo. Aleluya. Dios llama a Martín Lutero y a nosotros nos llaman cristianos. Aquí, de este mover, en Antioquía, por primera vez llaman a los que abrazan a Jesucristo y creen al Cristo resucitado y creen en el Evangelio, les llaman cristianos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y vimos entre las profecías, vimos, aleluya, que Dios levanta a Carlos Jiménez en 1984, un evangelista de la Asamblea de Dios, colombiano, viene acá a Venezuela y profetiza, porque yo doy gloria a Dios porque Dios colocó en el corazón del pastor Eliasí y aprobado por el reverendo Miguel Terán, que es nuestro pastor de la iglesia distrital, que es un hombre de Dios que está siempre en clamor. Allí aprobaron de que analizáramos las profecías de Venezuela, porque la iglesia tiene que estar alertada. Gloria. Y allí entra ese análisis. Viene Carlos Jiménez en el 84 y Dios le muestra que venía un gobierno por militar con boinas rojas. Y ya eso se cumplió. Aleluya. Encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías. Y después dejado por Maduro, que es el que está de turno ahora. Porque aquí hay que hablar con nombre y apellido. Porque a veces en la iglesia no se atreven a hablar así. Porque a veces se está hablando, nos gusta mucho ese profeta que ya te va a ir bien, tú tienes mucho que hacer, tú tienes mucho que dar, tienes muchos dones. Cristo no viene hasta que no tengas el mejor Rolls Royce. Cristo no viene hasta que no tengas casa de 2 pisos. A eso le agrada a la gente y persigue. Pero cuando nos hablan de que hay desafío, aleluya, que hay que buscar la presencia de Dios y en medio del oscurantismo, Dios nos desafía, Él muestra para nosotros estar alertados y estar preparados en la unción del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y casi nadie le hizo caso al profeta. Y eso sucedió. Él vio que la harina pan iba a ponerse costosísima y que no se podía alcanzar. ¿Cuántos se acuerdan de las colitas? ¿Ah? Y que de repente venían lo que llaman bachaqueros. Y de repente venía una pandilla de 15, 20 armados. Y decían, y usted se levantaba a las 3 de la mañana y te decían, se apartan todos porque aquí vamos a estar nosotros. Y cuando usted llegaba a la puerta, 5 horas, 7 horas esperando, se había acabado la vida. Y eso lo vio Carlos Jiménez en 1984. Un gobierno de un militar, encabezado por un militar, boinas rojas, y que la harina y el alimento en Venezuela, la canasta o la cesta básica, se iba a poner muy difícil de alcanzar. Eso ya pasó. Carlos Jiménez está en la presencia de Dios, ya murió. Luego vino Fermín Cova, otro ministro de la Asamblea de Dios venezolano, y Dios le mostró una danta. Y cuando le preguntó qué es esa danta, Dios le dijo, va a haber alianza con el ocultismo. Y eso ya pasó. Fermín Cova está en la presencia de Dios. La danta, ¿por qué la danta? ¿Quién está arriba en el estado de Yaracuy, arriba de la danta? Y eso para nadie es un secreto, que el gobierno tiene alianza con las cortes satánicas. ¿Estamos acá? Eso, y cuando se profetizó eso, dijeron que Fermín Cova era un loco. Estoy hablando en la década de los 80. Dijeron que Fermín Cova era un loco. Ya más reciente, y el pastor estuvo allá
Doy gloria a Dios. De allí surgió una petición. Pastor Eli así me llamó y la próxima santa convocatoria están convocando a los pastores. Porque esa santa convocatoria van muy pocos. Y si van pocos los pastores, menos las iglesias. Hermano, estamos viviendo un tiempo como usted lo vio en la madrugada. La noche cada día está más oscura. Y si no estamos revestidos de la unción del poder de Dios, no vamos a poder ser ni antorcha ni luz. Aleluya. Por eso es que tenemos que orar en todo tiempo. Y en la década de los 90, Dios le muestra a José Ángel Hernández y él escribe el libro Memorias de una nación en guerra. Recopila todas las profecías, incluyendo la del reverendo Jaime Botello, incluyendo la del reverendo, pero por causa del tiempo no la voy a decir todas, incluyendo la del reverendo que ahorita es el director de intercesión a nivel nacional de las Asambleas de Dios, vuestro hermano Eladio León y Mireya de León. Y Dios le dio también esas profecías, pero voy a hacer énfasis las más recientes. Y en la década de los 90, la iglesia, cuando se hablaba de intercesión o clamor, los que estaban era un grupito nada más con el pastor. Y cuando decían, ¡no! Como decía anoche, ¿y dónde están? No, están en ayuno los intercesores. ¿Cuántos eran? 10 o 15. Y ya no pasaba. Y los demás, la nevera estaba full. Usted podía escoger queso amarillo, queso blanco, queso de cabra, suero de cabra, suero de ganado. Usted podía escoger café, gourmet, usted podía escoger. Pero llegó el momento que la iglesia tuvo que ayudar a Judas. Aleluya. Hermano, me voy para el ayuno. Es que no hay nada, vámonos para allá con los hijos. Porque eso pasa, hermano, cuando se hace caso omiso. Y en ese tiempo, en la década de los 90, los pastores competían cuál era la iglesia más grande, cuál era el modelo mejor. Y se cayó en eso como un modismo. No, yo estoy con el otro. No, yo estoy con esto. Yo estoy con lo otro. Yo estoy con esto. Y entonces, se envaneció cuál es el mejor carro, cuál es la mejor camioneta, etcétera. Y se descuidó el clamor y se descuidó donde Dios venía hablando y le da la profecía, 3 señales, le da, eso es el 25 de enero. 25 de enero. Está escrito en la historia, 25 de enero de la iglesia cristiana, 25 de enero de 1990, le da 3 señales a José Ángel Hernández. José Ángel Hernández después de eso lo fue perseguido y le amenazó el gobierno para que no estuviera porque iba a matar a su familia y tuvo que salir, está en los Estados Unidos, ahorita pastoreando una iglesia y está haciendo un programa de intercesión todos los días, José Ángel Hernández, clamando por esta nación. ¿Estamos acá? Amén. Y entre las 3 señales que él dio, Dios dijo, yo les llamé para que clamaran a precio barato, pero ahora Venezuela, el remanente de Venezuela, para que vea el avivamiento, va a ser a precio alto. Esa fue la 3ª señal que dio José Ángel Hernández en profecía antes de irse de Venezuela. Para que vea el avivamiento en Venezuela, va a ser a precio alto. ¿Estamos acá? Víctor Seija estuvo en Nuevo Circo. 15 de abril del 2015, este es más reciente. 15 de abril del 2015. Dios me dio la oportunidad, en ese tiempo estaba como director de intercesor en el Distrito Lara, para la gloria del Señor. Me lo presentaron, pastor, tengo una visión que Dios me dio. Y fuimos primero a la iglesia del reverendo Miguel Terán, allí en la iglesia Dulce Refugio. Él dio la palabra y luego predicó el Nuevo Circo. Y allí en Nuevo Circo, el 15 de abril del 2015, él habló en Isaías 62 del 1 al 12 y habló de un caballo que vio desbocado. Miró hacia el escudo y vio un caballo desbocado. La nieta que estaba en otro cuarto estaba viendo la misma visión y estaba dando gritos. Cuando él estaba orando, estaba recibiendo la visión, pero en paralelo, en el mismo cuarto, en la madrugada, la sobrina se paró desesperada, escuchando también, y le dijo, ¿qué te pasa? Estoy muy asustada. ¿Por qué estás muy asustada? Porque acabo de ver que corría por la habitación un caballo desbocado sin hocico. Y eso era lo que Dios le estaba revelando en el momento. Y allí él entendió la palabra profética que habla de los caballos en Apocalipsis, que iba a venir un derramamiento de sangre con persecución sobre Venezuela. Santo, aleluya. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Sí.
Estoy hablando hace 8 años, 2015. Luego, Dios levanta una sierva de Dios que ni se imagina. Ella se llama María Eugenia Contreras. Está en los Estados Unidos visitando un hijo. Y allí Dios le habla en Jeremías 19, del 1 al 15, sobre la vasija que el alfarero tiene en la mano. Estamos acá. Y le dice, tienes que dar esta visión en un lugar alto. Y ella dice, se hizo la loca, Señor, esto no es conmigo. Y le dice, y le insistió y no la dejaba dormir. Cuando regresó a Venezuela, le contó al esposo, que es pastor. Ella es ministro, es pastora con su esposo en el metropolitano, distrito metropolitano, la Gran Caracas. Estamos acá y le da la visión de la vasija que era quebrada por el alfarero y le dice al esposo, mira, Dios me reveló esto. Y ella creía que el esposo le decía, pero tú estás loco, no digas nada. No le digo, bueno, si Dios te lo dijo, tú tienes que hablar. Santo, aleluya. Y dijo, me metí más en problemas. Y se metió en ayuno y en oración. Y cada vez que se metía, Dios la tocaba más y le daba más. Dígame amén. Habló con sus autoridades. ¿Y qué le dijo la autoridad? Quizá me van a rechazar. La autoridad, ¿cómo se llama? El superintendente del distrito metropolitano le dijo, tú tienes que dar esa visión. Y vamos a buscar un lugar alto. Habló con el pastor y el pastor le dijo, el pastor de ella, que está bajo su cobertura, tiene que hablarlo. Y se fueron al lugar alto y dieron la profecía. ¿Sabe de qué trata esa profecía? Lo vimos allá en video. ¿Sabe de qué trata la profecía? De que es necesario para que venga avivamiento a esta nación. Dos cosas, dos requisitos para la iglesia. Una es oración en todo tiempo. Amén. Y la otra, santidad. Amén. Es lo único que nos va a ayudar cuando venga la persecución sobre Venezuela. La única profecía que no se ha cumplido es la persecución. Y escuche bien el porqué. Pero pastor, yo no le estoy diciendo esto para que usted infundirle miedo. No. No me malentienda. Aquí yo le estoy diciendo o para que yo soy el que conozco más profecías. No. Aquí es para que la iglesia esté preparada. Porque muchos no saben de esto y no se habla de esto. ¿Por qué? Porque Venezuela está bajo juicio. Y hay pastores que no les gusta esto. Venezuela está enyugada. Venezuela está enyugada. Y a muchos no les gusta que se hable de la política. Y yo no me malentienda, yo no voy a hablar, pero yo en la profecía y con el Señor, allí desde el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nunca aparta la esfera política de lo que Él quiere en la nación. Y se lo voy a comprobar por la Biblia. Estamos aquí, porque esto es importante. La profecía hay que pasarla por la palabra. En Egipto, cuando estaban en cautiverio, ¿con quién Dios trató? No fue con Faraón, pero con Faraón. ¿Y quién era? Ese era el presidente de ese turno. Ajá, ese era el presidente de ese turno. Vamos a dejar la política por fuera. ¿Quién es el que quita y pone rey? Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que pasa es que tenemos que verla con la óptica de la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Dios no va a sacar la política, porque yo veo en todas las naciones y en Israel y aún en el Nuevo Testamento, la iglesia, que era una generación, la iglesia del Nuevo Testamento, una generación que conquistaba en tiempos proféticos, ahí nunca sacó a la política de la iglesia. Estamos acá. Cuando Daniel, ¿con quién trató Dios? No fue con el rey Nabucodonosor, que fue el que vino y quemó la ciudad, mató espada, llevó cautiverio. En cautiverio a Daniel y a los 3 jóvenes. Y no solamente eso, derribó los muros, quemó las puertas y más allá, maltrató el templo y se llevó los utensilios con que adoraban a Dios. ¿Y con quién trató? Le dio revelación cuando Nabucodonosor no sabía. Y trajeron a los brujos. Los sátrapas eran brujos. Trajeron a los idólatras, trajeron los más sabios de la corte y trajeron a los brujos. No le dieron revelación. ¿A quién Dios le mostró? Para que recibieran la revelación de los imperios que iban a estar, comenzando desde Nabucodonosor, que era oro, el pecho, oro y la cabeza. Después el imperio medo-persa, que era otro metal,
luego el imperio griego encabezado por Alejandro Magno, y eso está en la historia, lo que hemos estudiado. Alejandro Magno encabezó el imperio griego, y eso lo reveló, y después las piernas hasta abajo era el imperio romano, que era hierro y barro. Estamos acá. ¿Cómo vamos a sacar la esfera política de las profecías de Dios? ¿Estamos acá? Ahora hay que verla correctamente. Cuando Dios llama a un hombre de Dios y un ministro, usted no tiene que involucrarse con política, porque el que nos llamó está por encima del que pone encima. Y eso es lo que le ha pasado a muchos ministros que se han desviado porque tienen cierto liderazgo. Y les voy a hablar con nombre y apellido. Bertucci se acabó su ministerio cuando se metió con la política. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Harold Caballero era un hombre usado, un maestro de la palabra, usado poderosamente en Guatemala, y cuando se metió con la política, hasta ahí llegó. Gustavo Páez en Colombia, un hombre usado con los dones de ciencia de manera poderosa, y se acabó su ministerio cuando se encontró con la política. Voy hablando de gente que han venido aquí a Venezuela. Gustavo Páez y otros más. ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Estamos aquí? Entonces, Señor, así que nosotros, Pastor Néstor, su amada sierva, pastora, y los pastores y ministros que están aquí, démosle gloria a Dios porque le servimos al Rey de Reyes. Ese llamado es santo y nos va a pedir cuenta. Cuando salió el movimiento Hora, hace años atrás, yo estaba recién convertido, en portuguesa. Hace poco se me llegó el nombre y después se me fue por allí, no lo anoté, hermano, tengo que anotarlo. Y un hombre que era muy usado en el Estado portuguesa, hasta que se involucró con ese movimiento Hora, hasta ahí se acabó ese evento. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo correcto? Que Dios va a levantar, escucha acá, jóvenes que se están preparando, jovencitos que se están preparando como docentes, como enfermeras, como abogados, etcétera. También se pueden preparar en, aleluya, en ciencias sociales y también en, aleluya, ciencias políticas. Dios va a levantar, yo estoy segura, aleluya, esa generación que Dios va a levantar en tiempos proféticos y conquista, gente que va allí a esforzarse, ciencias políticas, Dios los va a levantar. Y los pastores le van a cubrir en oración a la atención y la corrupción de la nación. Y no suene de que alcaldes, siervos de Dios, alcaldesas, gobernadores de las iglesias van a salir para bendecir a esta nación. En medio del oscurantismo hay una palabra que Dios quiere para nosotros. Dígame amén. Y ahí es luz en el orden. Los ministros oran por lo que se están preparando, ciencia política, en toda profesión, para que Dios los bendiga, les abra puertas, y después lo que tú alcances en ese conocimiento, ponlo al servicio de Dios, porque va a llegar, aleluya. Escucha ahora, la última profecía por María Eugenia Contreras, fue en el 2018, la tengo aquí anotada, en el 2018, ella profetizó, en el 2018, 7 de agosto, del 2018 subieron al Cerro Ávila de Caracas. Al Cerro Ávila de Caracas. Y de allí ella dio la profecía y clamaron por Venezuela. Y Dios le habló ¿dónde? Jeremías 19, del 1 al 15. Y te habla de esa profecía, de que Dios tenía la vasija, y como vio que la vasija no iba bien, la tuvo que quebrar y hacerla de nuevo. ¿Qué significa esto? Porque la profecía, ¿qué significa? Es necesario, para que se cumpla la profecía sobre Venezuela, que sería plataforma evangelística y misionera para todas las naciones del mundo. El epicentro del movimiento está revelado que es para Venezuela. No es casualidad lo que está pasando, 20 años en esto. Y las naciones tienen la vista puesta. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela es una de las naciones más ricas, donde ustedes pagan la moneda, los ríos de las flores, como el dólar. Se le abrían puertas. Cuando usted llegaba a un país, se le abrían puertas de una vez, porque esta gente tiene mucho petróleo y valía mucho. El bolívar valía demasiado, estaba paralelo. El bolívar no tenía nada que envidiarle al dólar. Pero cuando hay una nación en juicio, todo decae. Y por eso muchos ahora la tienen de pobrecita, etcétera.
¿Pero por qué? Porque Dios tiene un tiempo en donde hay una generación que va a conquistar en tiempos proféticos. Y Dios va, aleluya, a darnos una nueva Venezuela como la vasija. En otras palabras, yo te voy a soltar acá. Tiene que morir la vieja Venezuela. Porque la vieja Venezuela está viciada. Usted no ve que se vaya aquí y los venezolanos van con trampa. Y lo que se escucha una vez, un venezolano trampa, hackeó yo no sé qué, un venezolano hizo un venezolano esto, mataron al jefe del Tren Yaray y así sucesivamente. Porque está viciada. Y en las mismas iglesias pasó también corrupción. No se da los bienes, no se da las ofrendas, etcétera. Es necesario una nueva Venezuela. Amén. Eso ha sido tan terrible Gloria a Dios. que ha socavado aún los corazones de los ministros. Que Dios nos guarde de eso. Amén. Pero Dios tiene todavía un remanente santo. Dios todavía tiene un remanente santo que no ha doblado sus rodillas. Hace poco hubo una reunión que Maduro, el hijo de Maduro, o Maduro Junior, o el hijo de Maduro, como usted no quiere entender, hizo una reunión el 15 de enero que se celebra el Día del Educador y dijeron que de ahí iban a tomar ahora el Día del Pastor. Y ahí estaba una cantidad de gente pseudo pastores, porque no son pastores, no había ninguna organización seria ahí. Ahí no estaba Emmanuel, ahí no estaba Buenanueva, ahí no estaba Asamblea de Dios. Y ahí tampoco estaban otras organizaciones que son serias en la sana doctrina. Y muchos, por eso es que el diablo confunde en estos tiempos. Muchos dicen, ay, Madurito se convirtió. Entonces después estaban con los brujos en una actividad. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces después estaba con los brujos. No, el que es de Dios, hermano, es santo hasta el final y puro. No tiene una pata en el mundo, o una pata en la idolatría, y una pata en el ocultismo, y la otra pata aparentando del evangelio. Que el Señor reprenda al diablo. El que es de Dios, es de Dios hasta el final. Gloria a Dios. Eso es así. Y aquí no es que estoy yo hablando, pastor, porque usted le da muy duro al gobierno, no, hermano. Es que voy para allá. Esto no es asunto ni del chavismo, ni tampoco de la oposición, porque ellos son caimanes del mismo pozo. Y le voy a dar nombre y apellido. Henry Falcón entra y sale cada momento y diga, esto se logra con elecciones. Y mira, hermano, tremendas mansiones que tiene en España, etcétera, y esto se logra con elecciones, con el sufragio. Y el hombre se va. No lo meten preso. Allí, si estuviera peleando verdaderamente por esta nación, ya estuviera en el helicoide preso. Pero ¿qué viene a hacer el bollito, como hizo Bertucci? ¿Y quiénes son los dueños del Consejo Nacional Electoral? El gobierno. Y ya todo eso está manipulado. Recibe la tajada, lleve bastante dólares. Ya me hiciste la publicidad y la propaganda política que esto es por votaciones, y a la final todo eso está manipulado. Como pasó en Colombia con este hombre que está ahorita, que se llama Gustavo Petro. ¿Y de qué ideología es? El socialismo del siglo XXI. Lula da Silva lo metieron por corrupto, preso, y ya lo volvieron a reelegir. ¿Pero por qué? Porque el Consejo Nacional, todo eso ya está manipulado por ellos. Aleluya. Pero hay una diferencia con Venezuela. Hay buenas noticias. Y yo lo veo aquí en el libro de los Hechos. Por ello, Víctor Seiga en la visión vio al santo ángel. Y cuando él vio eso, le preguntó, Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que le dijo Dios? Está dividido. El mismo gobierno está dividido. Y se lo voy a contar. ¿Quién encabeza el PSV? Diosdado Cabello. Y hace poco le quisieron dar un golpe de Estado a Maduro. Un autogolpe. ¿Sabe quién se lo va a dar? El AESA. ¿Dónde está el AESA? Ni se sabe, parece que ya lo mataron. Estamos aquí. Y Maduro, escuche esto, Maduro, con la familia Rodríguez, están allí, pero Diosdado Cabello tiene otro grupo de militares. Y estaban esperando un ascenso, que estaban por Diosdado Cabello y no se lo dieron. Y por eso esos militares, que son coroneles y generales, que le dan una faja de billetes, etcétera, no se la dieron y están molestos. Y entonces hay un grupo con Diosdado Cabello, y entre eso está Padrino López, de militares, y está un grupo con Maduro y otros que están allí. Y eso es la profecía. Viene un autogolpe
para el país. Lo va a encabezar un militar y ahí viene la persecución sobre el pueblo de Dios. Aleluya. Estamos aquí. Que fue lo que Dios nos Santo, aleluya. y todo comenzó porque una de las salidas que iba a hacer Maduro llegó y la examen, que era el ministro de hidrocarburos, de gasolina y todo esto, lo que es petróleo y todo lo demás, allí este hombre lo descubrieron y lo apartaron de una vez. Nunca se ha sabido más de él. ¿Usted se acuerda de esa noticia? Levánteme la mano los que, hermano, hay que actualizarse. Hay que actualizarse, hermano, porque esto no es solamente gloria a Dios, aleluya. Estamos acá, iglesia. Es que tú te metas con Dios, porque Dios te va a buscar en la cámara secreta. Aleluya, en la madrugada, oración continua. Es ahí donde Dios revela, es ahí donde Dios muestra. Y si tenemos, yo le dije a mis hijas que están afuera, Dios nos tiene aquí todavía. Y si yo tengo que morir por la causa de Cristo, como decía la canción la que pusieron antes, la de un venezolano que está afuera. La primerita que estaban aquí unas hermanas. Calvetti. Que nosotros debemos amarlo más que a él que nuestra vida. Nadie dijo amén. Amén. Pero eso es lo que viene. Debemos amarle a él más que nuestra vida. Amén. Ese es los requisitos. Eso fue lo que hizo Esteban. Sí, es aleluya. Eso eran los que vinieron de Chipre. Unos hablaban a los judíos nada más y los de Chipre dijeron, no, la salvación es para todos. Y entonces la mano de Dios estaba con ellos. Por ello hoy, pastores, ministros, no se atreven a hablar de esto. Pero tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es solamente gloria a Dios, aleluya. Usted tiene que estar preparado. Porque muchos, no, prosperidad, no que esto, que esta visión, eso no está mal, yo no estoy en desacuerdo de la visión. Pero, cuando venga un momento difícil, como hermano, no saben qué hacer. Aleluya. Estamos aquí. En cambio, si tú estás alertado de Dios, ya tú sabes cuando venga la situación, porque me llama la atención lo que dice Joel, que entraban por la casa. ¿Y saben lo que dijo? Ángel Hernández dijo así: los que estén en santidad y estén en continua oración, aunque tu casa sea de cartón y no tenga reglas, Dios la va a guardar. Pero por buscar escapar y huir, tú tienes una casa y crees que vas a estar ahí resguardado, no oras y no te guardas en santidad, así tenga la fortaleza que tengan, van a llegar, van a saltar ese lugar y van a acabar con tu vida. Eso lo dijo José Ángel Hernández. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Este es asunto de estar en la presencia de Dios y unirse con la sangre de Cristo. Eso que el pastor demostraba hoy, que en un momento él se levantó con una oración que siempre hacemos, rutinaria. Padre, esto te doy gracias, qué mañana tan preciosa, pero el Espíritu lo tomó. Es el tiempo de la oración en el Espíritu. Aleluya, no la de rutina. Es la oración en el Espíritu que Dios te toma. Aleluya, que como dijo Moisés, yo no voy si tu presencia no va. Yo estoy ahí hasta que tú me hables, hasta que tú me reveles. Yo no me levanto. Esa es la oración que Dios quiere para los adoradores, para los ministros, para los pastores. Aleluya, y para todo el pueblo de Dios y aún para los nuevos convertidos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos le adoran? Y culmino, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Porque yo me inspiro con esto, hermano. Pero voy bien. Tengo unos minutitos todavía. Dice la palabra aquí que Herodes, el presidente de turno, llegó y metió preso a Pedro. ¿Por quiénes van a ir primero? Por la cabeza. Es más, Eliasí le preguntó al pastor Jaime Botello, al reverendo Jaime Botello, profeta, y a Gladio León, porque Dios mostró en Caracas iglesias conocidas y los pastores que van a ser perseguidas terriblemente. Y eso lo tienen muy reservado. Pero en la misión se veía eso. Y yo veo aquí que Pedro, como era uno de esos hombres usados, Herodes, lo mete en la cárcel y mira lo que dice la palabra, que para cuidar a ese hombre nada más habían 16 soldados. 4 grupos de 4.
Usted lo lee ahí, 4 grupos de 4. Eso aparece en el capítulo 12. Vaya para la casa y lo lee. De tarea. Y yo se lo voy aquí a parafrasear rápido. 4 grupos de soldados. En otras palabras, 16 soldados nada más para Pedro. Pero yo veo a Pedro, le ponen cadenas. Y veo a Pedro en la cárcel, hermano, y el hombre estaba durmiendo. Hermano, el hombre estaba reposado en Dios. En otras palabras, si tengo que morir por la causa de Cristo, porque nuestro mayor ejemplo por hablar la verdad se llama Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Por eso esa canción de Calvetti, yo amo más a Cristo que a mi propia vida. Cristo tomó el lugar de nosotros y nos amó hasta el final, hasta la muerte de cruz. Y esa muerte de cruz no es como la pinta de Gibson. En la pasión de Cristo, Mel Gibson quedó corto. Uno que moría en la cruz era un maldito y era la muerte más degradante de un ser humano, porque lo exponían en lugares altos para que nadie se rebelara contra el imperio romano. Y le voy a decir algo: Cristo nunca se rebeló, él cumplió todo y en él no se pecado. Pero él lo llevaron por hablar la verdad y por resucitar a los muertos, y también porque muchos le seguían. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Como en lugar de nosotros. Es más, Cristo murió desnudito. Allí lo pintan es como un guayuco, con una opción, pero él murió allí. Era la muerte más degradante del imperio romano. Los exponían así para que nadie, porque habían otros grupos que se habían querido rebelar para la liberación del pueblo judío. Pero Cristo no vino con espada, Cristo vino con la unción y el poder de Dios. Amén. Pero tenía comunión con Dios todos los días, desde muy tempranas horas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquí vemos a Pedro, y mira lo que me llama la atención. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? Como le mostró el pastor Néstor, es un tiempo de mucha oscuridad profunda. Para que haya luz, tiene que haber oración continua en el Espíritu. Porque cuando es en el Espíritu, el sueño se tiene que ir. Cuando es en el Espíritu, el estupor se tiene que ir. ¿Y qué es el estupor? Que le reveló también a la pastora María Eugenia de Contreras. A la María Eugenia Contreras, ¿qué es el estupor? Es que tú tienes ojos y no ves. Tú tienes oídos y no oyes lo de Dios. No lo entiendes. Los sentidos están embotados. Los sentidos del cristiano están allí embotados. Pero cuando tú entras en una oración del Espíritu, hay un rompimiento. Amén. Y allí la unción y la luz va a prevalecer sobre la oscuridad profunda. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Y es lo que tenía Pedro. Pedro es un hombre de oración. Y allí él descansó en Dios. Dice la palabra, observa, vamos allí todos. Libro de los Hechos. Mira lo que tiene que estar haciendo la iglesia en este tiempo. Cuando usted ve Hechos capítulo 8, el bautismo, en el capítulo 2 y aún en el 1:14 dice que la iglesia perseveraba en oración. Díganme a ver. 1:14 dice que perseveraba en oración. Luego en el 2 dice que estaban juntos unánime en oración. En otras palabras, estaban enfocados en la búsqueda. Una iglesia que está enfocada en la búsqueda de Dios va a ser una generación que conquista el tiempo difícil. Amén. Gloria. Aleluya. Si no hay oración, hermano, no hay presencia. Y si no hay presencia, no hay nada. Cuando un ministerio no tiene presencia de Dios, no hay nada. Cuando un adorador no hay presencia de Dios, que se busca de rodillas, no hay nada. Cuando quien sea nuevo o tenga años de evangelio, no hay búsqueda, no hay allí unción y mucho menos bendición. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Entonces, en el versículo 4, observe lo que dice. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4. Ahí están, 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase. Y mira lo que dice, sigue diciendo, y se proponía sacarle al pueblo, es decir, a Pedro, después de la Pascua. Así como hicieron con Cristo cuando lo crucificaron. Díganme a ver, porque esa era la fiesta de los judíos. Y Pedro era un judío de planata, pero usado por Dios. Entonces lo iban a sacar para sacrificarlo también como Cristo. Recuerden que Cristo, antes de ser sacrificado, tomó la Santa Cena.
porque era el tiempo de Pascua. Y a los judíos les agradó eso. A los judíos que no estaban conforme al Evangelio les agradó esto. Entonces miren lo que dice, pero observe lo que dice, cómo debe estar la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, pero que dice la iglesia, que dice, hacía sin cesar oración por él. Una iglesia en oración sin cesar, orando en todo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos le adoran? Esa es la condición de este tiempo, pastor Néstor, de oscuridad profunda. Una iglesia que ora en todo tiempo. Yo hasta para bañarme oro. Y ahorita que casi no llega agua porque ella pongo el todo, padre, bendice el agua y convierte de agua salida, hermano. Porque usted a veces se va a echar un baño. ¡Ay, sí! Ya no. ¡Ay, sí! ¡Te dejo! Pero no está orando. De repente te tomas algo. ¡Ay! Para el baño 8 veces. Hermano, la palabra está revelada por algo. Yo por todo, cada vez que voy a comer, y no es que oro como dicen algunos, como Daniel que oraba 3 veces cuando va a comer. No. Señor, bendice estos alimentos. ¿Por qué? Porque por algo dice la palabra. Si aún entre las señales pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y echarán en mi nombre fuera demonios. Y si tomaran cosas mortíferas, no nos harán daño. Aleluya. Por algo está esa palabra, hermano. Entonces usted permanece, toma las precauciones y permanece saludable de su estómago. Amén. Pero hay que orar, hermano. Si tú no oras, mientras más tú te ejercitas orando, mientras tú más te ejercitas orando, ya eso está en ti. Tanto así que es un estilo de vida. La oración tiene que ser un estilo de vida en la iglesia. Esto no es que para la gente de nosotros. Esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque mientras tú más te ejercitas, se hace con un estilo de vida. Y como hermano, ¿a cuánto les gusta comer? Levánteme la mano. Ay, hermano, no me vayan a caer con un poco. Y basta. Hasta quedar saciado. La glotonería no. Porque es pecado. Estamos aquí. Amén. Entre los placeres de la raza humana, el de primero es comer. Vamos a traer, no voy a traer tampoco agua. Come. No, tampoco. Estamos aquí. Amén. Ok. Pero, escuche esto. La oración es el nutriente espiritual Amén. del ministro. Usted cuando no come el desayuno, que es el primer alimento que usted debe comer bien, cuando usted se va, hermano, comienza un ruido. ¿Sí o no? ¿A dónde comienza el ruido? Y por eso le pusieron a los cambures, que son los más baratos, porque tiene potasio, los quita ruido. Dame 1 kilo de quitar ruido. Porque es potasio. Tiene potasio y te da fuerza, te da energía. Los atletas, los peloteros, ellos que le dan energía al campo, del cambur. Estamos acá. Estamos acá. Pero usted, ay, me siento mal. Ay, me comí el quitar ruido. Ya viene el almuerzo, ¿qué estará preparando? La esposa, los macarrones, ¿qué para aquí? ¿Qué para allá? Etcétera. Hermano, así debe ser la oración. Cuando no has orado, tú te debes sentir incómodo. Aleluya. Cuando tú te ejercitas en la oración, cuando tú no oras y te vas a tu trabajo, yo quiero el espacio de receso. Hermano, no voy a comer hasta que no ore. Porque ahí debe estar la iglesia. Hacerlo como un estilo de vida. Que cuando no oras, algo te falta. Algo te falta. No estás completo. No estás completo. Ahí tenemos que llegar a ese nivel. A ese nivel tenemos que llegar. Que tú te sientas, oye, no estoy completo. Tengo que buscar un espacio, un momento, pero yo voy a orar. Dígame amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Así estaba la iglesia ya. ¿Y qué dice la palabra? Le voy a resumir. Entró un ángel, dice la palabra. Eso va a venir. En una generación de conquista en tiempos proféticos, Dios va a mandar ángeles. Gente va a haber ángeles como nunca. Y él dice la palabra que rompió las cadenas. Y Pedro todavía, y el ángel le dijo, síguete, sal de aquí, ponte las sandalias.
Y él salió entre las guardias, mire bien, y salió del lugar. Usted lo va a leer en su casa. Y salieron, y él salió, y cuando salió afuera, él entró en sí, ya estoy afuera, ¿qué pasó? No fue una visión, era que vio, pero la iglesia estaba en continua oración. ¿Por qué? Porque los primeros que van a buscar son a las cabezas, para que haya esparcimiento, pero Pedro estaba cubierto en oración, había intercesores, tienen que haber intercesores por los pastores, díganme a ver, tienen que haber intercesores, toda la iglesia tiene que orar por los pastores, toda la iglesia tiene que orar por el pastor, toda la iglesia tiene que orar, hermano, porque los primeros que ataca el diablo son a las cabezas. ¿Estamos acá? Sí. Porque a veces, no, el pastor está orando por mí y usted. Un evangelista usado por Dios en Estados Unidos llamado David Wilkins. Se apareció una mujer cuando terminó de predicar. Dios lo usaba con milagros poderosísimos. Y le dijo, predicador, ore por mis hijos que están muy mal. Y le dijo, ¿tú estás orando por ellos? No, yo no estoy orando por ellos, entonces yo no voy a orar tampoco, porque tú eres la primera que tienes que orar porque tú conoces la necesidad. Porque hacia el evangelio, ahora nos pasen nada más a las oraciones, pero yo no oro. Pero yo sé que aquí no hay ninguno de ellos. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cuántos alabamos a Dios? Nosotros somos los primeros que tenemos que pelear la batalla. Por ese hijo que quizás está descarriado, por esa hija, por ese sobrino, por ese familiar que se fue por el Dairén, etcétera. Somos los primeros que tenemos que estar orando porque conocemos la necesidad y cuál es la situación. Pero ahí es donde Dios se va a glorificar y después la oración y el poder del acuerdo, Dios va a seguir glorificando. Amén, aleluya. Salió, dice la Biblia. Y después, hermano, miren cómo es esto. Él llegó a la puerta y cuando llamó, había una muchacha que se llamaba Rode. Y salió, y cuando escuchó, ¡hey! Estoy aquí, no puedo reconocer la voz. La muchacha se alegró tanto que no le abrió, hermano, el tiempo de persecución. El tiempo de oscuridad, no le abrió y salió corriendo. ¡Hey! Pues yo escuché la voz de Pedro allá afuera. Y le dijeron, muchacha, estás loca. Así dice el Reina Valera, 1906. Estás loca, si Pedro está en la cárcel. Le dijeron, y entonces llegaron y abrieron la puerta y cuando vieron que era Pedro, aleluya, se regocijaron y alabaron y glorificaron a Dios. Dígame amén. Amén, aleluya. Pero lo que me llama la atención, ¿qué le pasó en tiempo de persecución? Dios es un Dios justo. Y con esto termino. ¿Qué le pasa a la gente que va en contra de Dios? Eso van a recibir su justa retribución. En Egipto, unas mujeres egipcias le dijeron que mataran a todos los niños varones. Y esas mujeres hicieron lo que pudieron hacer y no los mataron. Y dice la Biblia que aún cuando eran egipcias, la bendición de Dios cayó sobre ellos. Ellas no se prestaron para matar y entre esos se salvó Moisés y Dios lo usó para sacar. ¿Cuánto ganaban a Dios? En la historia de Israel, esas mujeres dijeron, porque la orden de Faraón era todo varón que nazca, porque esta gente está creciendo y son más fuertes que nosotros. El día de mañana se unen con otros pueblos y van a acabar con nosotros. ¿Cuál es la orden? Maten a todos los varones. Y le dijeron a las parteras, maten a todos los varones. Cuando iban a darle la puñalada para matar, no los mataban. Dice la Biblia, que aunque eran de egipcios, la bendición cayó sobre ellos y sobre la familia. Gloria a Dios. Los que van a favor del pueblo de Dios, pero los que van en contra del pueblo de Dios, miren lo que ocurrió. Me llama la atención. Vamos a leerlo y con esto termino. ¿Qué le pasó al presidente de aquella época? Claro, vamos a ver. ¿Y qué le pasó a los guardias? Los asesinaron mismo Herodes. Ajá, mira lo que dice. Vamos a verlo. El versículo 18, 12-18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos. Esa es la palabra. Ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Miren lo que es ir en contra del enemigo de Dios. Lo ordenaron llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea y quedó allí. Ahora, me llama la atención esta palabra. Veamos todos el versículo 21. Todos el versículo 21. Y un día señalado. A ver si usted lo puede decir conmigo. Un día señalado. Señalado. Un día
Señalado. Voy por acá. Un día. Señalado. Un día. Señalado. Voy por allá. Un día. Señalado. Por aquí. Un día. Señalado. Voy por aquí. Un día. Señalado. Es decir, que Dios tiene un tiempo perfecto para él. Y eso va a venir para Venezuela. Aleluya. Eso es necesario que pase. Es necesario que muera la Venezuela moribunda, Aleluya. que tiene 2 décadas y un poco más. ¿Por qué? Porque se yugó con otra nación. ¿Y qué es un yugo? Voy a terminar con esto. ¿Qué es un yugo? Es una estructura de madera donde 2 animales, 2 bueyes o 2 asnos se colocan. Escuchen lo que voy a soltar acá. Cuando a mí me gusta ir al campo y me gusta preguntar mucho. Las estructuras de madera del yugo colocan 2 animales. Tiene que ir un animal que tenga experiencia y otro animal que enseña a otro para que después de enseñar experiencia y le se va a enseñar a otro, se va a multiplicar. Estamos acá, pero tiene que ir un buey que ya sabe hacerlo y tiene que ir otro para que entonces después ese vaya a enseñar a otro. ¿Cómo se enyugó Venezuela? Venezuela se enyugó con Fidel Castro. El que tenía experiencia de la guerrilla se llamaba Fidel Castro. ¿Y a quién visitó? ¿Quién es el que se la pasaba allá? Hugo Rafael Chávez. Lo trataron, le decía que era su papá. Por eso Venezuela se enyugó con una ideología llamada socialismo del siglo XXI y lo que hay es ocultismo, etcétera, para perpetuarse en el gobierno, tráfico de drogas, el cartel de los soles, etcétera. Porque así se murió Fidel para alimentar la guerrilla. Estamos aquí. Aleluya. Y por eso es que hay pastores que no les gusta que hablemos de que Venezuela está enyugada en un juicio. Por eso es que ustedes los venezolanos tratan de sacar un documento y les cuesta. Porque donde vaya el juicio lo alcanza. Y así pasó la Venezuela. ¿Estamos aquí? Y por eso es que muchos dicen, pero a mí sí se me hace difícil porque esto es tan terrible. Y porque esto está... Hermano, porque estamos bajo juicio. Hay un yugo. Hay un yugo. Yo tengo a una persona muy cercana a mí que cuando tuvo que ir a Cuba a hacer un curso y cuando llegó de allá me dijo, Jesús, pastor, lo que estamos viendo en Venezuela es la conducta mismo que está allá, es decir, cambiando los números. Eso se acuerda, que gente llegó hasta suicidarse porque cambiaban los ceros una y otra vez para causar pérdida y gente a la quiebra para comprar las empresas baratas y después quebrar este país. Eso lo hacen en Cuba cada momento. Y me dijo, es el fiel fotocopia de lo que está pasando aquí. Eso que quitan los números, los ceros y los vuelven a colocar, es la fotocopia de Cuba. Es un yugo. La experiencia la tenía Fidel. Maduro tomó todo eso y después, y llegó entonces, como Fidel es un ateo, etcétera, nunca amó a Dios ni tampoco a Israel. Entonces llegó hasta el punto que ya le digo, maldito Israel de las extrañas. Y hubo yo la vi cuando estaba en la agrupación de evangelistas, en ese tiempo no estaba como pastor, sino estaba en la agrupación de evangelistas, de la Asamblea de Dios. Y vi la carta que se le mandó a Miraflores, del presidente de la organización, de Luz del Mundo, el reverendo Calderón Puerta, que le dijo, retráctate de lo que estás diciendo, porque escrito está, el que maldijera a mi pueblo será maldito, y él no se retractó nunca. ¿De qué murió Chávez? De un cáncer de las entrañas. ¿Y sabe dónde están los mejores médicos? En Israel, y él no fue allá, fue a Cuba. A los días tenía sentencia, estaba muriendo. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pero ese yugo, escucha lo que voy a soltar ahora proféticamente. ¿Cómo se rompe ese yugo que es tan fuerte que es la madera? Voy a la Biblia. Los yugos serán rotos con la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo rompe los yugos. Y eso está en la oración. Eso está en la defensa. Eso está. Póngase de pie. Póngase de pie. Esa es la unción. Esa es la llenura. Lo que va a romper este yugo. Lo que lo va a romper es la unción del Espíritu Santo. Los pastores bajo la unción, los adoradores bajo la unción, las danzarinas bajo la unción. Alabado sea Dios. Los que adoran, los que cantan, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores. Alabado sea Dios. Todos los ministros bajo la unción del poder de Dios. Cuando usted ve un día señalado, dice que llegó la hora de Herodes y la gente le dijo, dale la gloria a Dios, y él no se la quiso dar. Y dice la palabra que fue herido por un ángel, y entonces allí dice la palabra que se lo comieron los gusanos. Un día señalado viene el rompimiento de este yugo por la unción del Espíritu
Y la gloria se la va a llevar Dios. La gloria se la va a llevar Dios. No es la oposición. No es el chavismo. No es el tercerismo. Es Dios quien se va a llevar la gloria. Dale alabanza.